a Darío García, analista de XTB. Buenos días, Darío. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, nada, pues estaba yo aquí escuchando a Eva, estaba escuchando, ¿no?, esos protagonistas de la jornada. Eva, dejo a Darío en tus manos, que tienes tú los datos delante, tienes, bueno, cómo se está moviendo el mercado ahora mismo y bueno, yo os dejo con ese análisis, enseguida vuelvo. Pues aquí estaremos, Leticia. Darío, muy buenos días. Te damos paso, Darío García, analista de XTB. Justo cuando acabamos de conocer esa noticia de la CNMV, ¿no?, que da el visto bueno a la OPA de IFM sobre Naturgy, esa OPA voluntaria y parcial, y vemos cómo los inversores han tomado con prudencia, ¿no? Un 0,19% la noticia. No sé qué te parece, bueno, este visto bueno, hasta qué punto, bueno, era esperable, y qué te parece la noticia para el título, para la compañía. Bueno, pues en principio positiva, porque supone que la administración, o como mínimo el regulador, autoriza esta operación parcial por valor de 220 millones de euros. Lo importante aquí a destacar es que recordemos que el precio teórico de adquisición estaba en torno a los 23-24 euros, por lo tanto no tiene ningún sentido que suba más allá de ese precio. Ya cuando se comunicaba la noticia por parte de IFM de su intención de adquirir ese 22,96, quiero recordar, por ciento de Naturgy, pues ya subía prácticamente todo lo que debería subir para alcanzar el precio teórico de esta OPA amistosa, ¿no? Entonces, esta autorización es simplemente una piedra menos en el camino respecto al proceso de la OPA, de la entrada en el accionariado del fondo de inversión de planes de pensiones australiano. Y bueno, pues en este sentido muy positivo, porque las incertidumbres probablemente eran hacia el contrario, de que pudiera no haber una autorización o que el gobierno no diese el visto bueno a que esto sucediera, y en lugar de mantener el precio en los entornos actuales cercanos al precio teórico de OPA, pues lo que tenemos sobre la mesa es evitar unas correcciones. Lo que podéis ver ahora mismo en pantalla es el documento emitido oficialmente por la CNMV, donde en inglés, porque al ser una operación donde entran partícipes extranjeros, el idioma internacional en este caso es el inglés, y aquí directamente pues indica la admisión a trámite de la aplicación o autorización de la OPA parcial emitida por, en este caso, Global Infranco, también conocida como IFM, al 22,96% de Naturgy, ¿no? Entonces, positivo, y veremos a ver lo que sucede en los próximos días, que ya debería ser más bien un trámite burocrático que no financiero, porque en principio el mercado ya lo ha descontado. En cuanto a lo que el mercado no tenía descontado y sí que lo está cotizando, antes de hablar con otros grandes protagonistas del día, querría referirnos a OHL, 8% de subida a esta hora, por esas informaciones que apuntan a que finalmente el Santander habría desbloqueado el rescate de la compañía e incluso la ampliación de la liquidez hasta en 500 millones de euros. Acuerdo, por tanto, que necesitaba la compañía. Todavía no está confirmado, de hecho los últimos informes a la CNMV, que es la información oficial, decía adhesión del 93% de los bonistas al plan de refinanciación de OHL, pero bueno, todavía está en los comités de riesgo de los bancos acreedores el asunto, aunque bueno, ya salvo ese trámite que dan por descontado, parece que ya estaría solventado, ¿no? A ver, ya OHL tendría el cuello necesario para seguir adelante. Sí, a ver, esto es positivo porque elimina una presión financiera que tiene OHL desde hace mucho tiempo, que es la posibilidad de refinanciar su deuda. Y bueno, lo lamentable es que OHL fue una de las grandes dentro del IBEX 35 y ahora cotiza apenas a unos 63, 64 céntimos por acción, que en términos relativos esta noticia pues es muy positiva, porque la vemos hoy remontar prácticamente un 9%, pero claro, una empresa que está cotizando a céntimos genera una volatilidad, y respecto a problemas, en este caso corporativos, en lo relacionado a su estructura financiera, con un elevado nivel de endeudamiento y que además tenía dificultades, y gracias al desbloqueo, en este caso del Santander, de poder refinanciar parte de la deuda que tiene, al menos con ellos, pues bueno, es un pequeño soplo de aire fresco, pero eso no quiere decir que OHL la veamos como la hemos visto, digamos, en otros tiempos, ¿no? Es muy difícil. Sí, hay veces que cuando se echa la vista atrás
parece que no, bueno, es que no es la misma realidad. Hoy la realidad que también hace dispararse a Acciona dentro de la tabla del IBEX 35, que son 135 euros por acción, se dispara casi un 9% a esta hora en un día en el que, según ese comunicado al regulador, pues el Consejo va a estudiar, se va a proponer esa salida a bolsa de la filial de Renovables. Todo esto en una jornada que, bueno, al cierre conoceremos sus cuentas. Está claro que ese debut lo aplaude el mercado. Sí, por supuesto, hay que tener en cuenta que las eléctricas o las energéticas clásicas o tradicionales españolas están derivando su negocio para no depender tanto de la generación a partir de combustibles fósiles o elementos que no son sostenibles en cuanto al medio ambiente. Ya estamos viendo, ¿no?, como prácticamente aquellas más tradicionales como Naturgy, Repsol, Acciona, Enagas, pues están apostando por el hidrógeno verde y el hidrógeno azul. ¿Pero por qué? Recordemos que la estructura de costes de estas compañías les impide meterse de lleno en la energía 100% renovable, como por ejemplo la eólica, la solar o la térmica. Prácticamente tendrían que cambiar de negocio. Lo bueno es que, como mínimo, tienen un camino que han cogido y esperan, lógicamente, que forme parte de la mayor parte de sus ingresos en los próximos años. De hecho, Acciona, uno de los comentarios que ha hecho es que pretende tener el 20% de la cuota de mercado de renovables para los próximos años, en torno al 2027-2028. Es como mínimo un objetivo alcanzable. Veremos en este caso si Acciona, además de esta salida a bolsa o esa intención de sacar a bolsa su división de renovables, su inversión en Estados Unidos, que recordemos que es muy fuerte y que ha tomado como socio a Plug Power, uno de los principales proveedores de baterías al sector de la automoción, como por ejemplo Tesla. Bueno, pues esos 2.000 millones de euros que también van a ir al sector del hidrógeno en Estados Unidos, por lo tanto la localización geográfica también, esa expansión en Estados Unidos es vista de manera muy positiva, que ya hemos visto también, de hecho, con Naturgy, aprovechando esas políticas que tiene la intención, como mínimo, la intención de realizar el nuevo presidente Joe Biden, pues bueno, quieren aprovechar esa oportunidad y la coyuntura positiva en el ámbito político dentro del sector de las renovables. Y Acciona, en este caso, pues bueno, parece que está tomando acción desde principios de año y veremos en principio un buen desempeño en su cotización. También objetivo limpio es el que se ha marcado Repsol, tradicionalmente petrolera, pero inmersa en su proceso de transición energética más hacia otras energías más limpias. Ha presentado resultados y es el segundo valor que mejor se comporta, casi un 3% de subida a esta hora tras presentar las cuentas de 2020, en el que, bueno, pese a las pérdidas por el impacto del COVID, consigue un beneficio atribuido de 600 millones y que anuncia dividendo complementario a cargo de 2020 y recompra de acciones. Bueno, hay que tener en cuenta que esta compañía lo que ha hecho, sobre todo en el último trimestre, es compensar el mal resultado o el muy mal resultado que vimos durante el segundo y el tercer trimestre. Es cierto que los datos en cómputo general, comparándolos con el año anterior, pues no son comparables, porque sobre todo estamos viendo un entorno de precios del petróleo similares a los que tenía el año pasado el mercado. Sin embargo, la demanda no está tan recuperada y eso también ha complicado mucho la facturación, que poco a poco hemos visto también en sus resultados que una pata de las ventas o de la facturación proveniente del sector de las renovables y del impulso de este sector, pues vemos que poco a poco va a más y esperemos que ese plan estratégico de cara a 2050 de ser una empresa con 0 emisiones netas de carbonos y de nitrógenos, pues sea favorable en un entorno en el que también encontraremos mucha competitividad. El hidrógeno será la materia prima que usarán estas grandes compañías tradicionales del petróleo y de otro tipo de generación de electricidad, bueno, pues para intentar competir en un sector de las renovables donde recordemos también que estas compañías financian el 80% de las subvenciones a las renovables y una de las cosas que están intentando hacer es cambiar su modelo de negocio, que la mayor parte provenga precisamente de estas, para que no tengan que subvencionar, por ejemplo, a la competencia. Hoy estamos yendo de un lado a otro, sobre todo energético, constructor. Antes de pedirte una recomendación para terminar, sé que te estoy pidiendo mucho, oye, un poquito más. Es que estamos asistiendo a multitud de resultados. Yo quería detenernos, entre otros, estabas hablando también de
bueno, mirar otra vez al sector bancario. Barclays ha ganado un 38% menos en 2020 y anuncia también vuelta al dividendo, bueno, pues tras este año, ¿no?, en el de contención que no se ha premiado. No sé cómo ves esos resultados y cómo extenderlo, ¿no?, al conjunto de la banca. Bueno, hay que tener en cuenta que Barclays está en un entorno financiero diferente. Recordemos que desde que el Reino Unido ha salido de todas las patas principales que le unían a la Unión Europea, está más en el entorno de lo que dependa, lógicamente, del Banco de Inglaterra, y en ese aspecto no tiene esa restricción, por ejemplo, en cuanto a la oferta de dividendos para sus accionistas. Entonces, es un atractivo. También es cierto que las pérdidas sufridas por el sector bancario durante este año pues se han intentado compensar poco a poco a través de la facturación proveniente de otro tipo de ingresos. Y bueno, pues el sector bancario, mientras tengamos un entorno de bajos tipos de interés, una política monetaria laxa, pues habrá que tenerlo, o manejarlo con mucho cuidado. No es extrapolable los datos de Barclays al sector financiero español, por ejemplo, porque precisamente el entorno regulatorio del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea es mucho más restrictivo en cuanto a las acciones y actuaciones que pueden llevar, en este caso, pues la banca española, ¿no? Entonces, bueno, pues Barclays, unos resultados interesantes en un entorno financiero diferente y que, bueno, pues también sobrevolaba, recordemos hace poquito, que el Banco de Inglaterra hace unos meses valoraba la posibilidad de tener tipos de interés negativos. En la última publicación de tipos finalmente lo dieron por descartado, ni siquiera estaba dentro de las posibilidades, y esos tipos de 0,1% en Inglaterra pues también son históricamente bajos. Ya te decía yo que hoy te estaba pidiendo mucho, te he hecho saltar y todo de mercado. Darío, antes de terminar, un poquito más, ¿una recomendación? Bueno, pues hemos visto la ruptura histórica del Bitcoin en esos $50.000. Hay que tener en cuenta, y aunque no es un dato que está muy accesible, pero lo está aproximadamente, hay un ratio en cuanto a cuánto vale el Bitcoin en el exchange, en la bolsa de Coinbase, y cuánto vale el Bitcoin en la bolsa de Binance. Ese diferencial de precios está permitiendo que haya cierto arbitraje y también muestra que cuando el Bitcoin de Coinbase está más caro que el Bitcoin de Binance, está reflejando que los grandes poseedores de monedas, que se les llama ballenas, aquellos que tienen como mínimo 100 Bitcoins completos en su posesión, han estado negociando en estos rangos recientes y ahora mismo volvemos a ver ese impulso alcista. Por lo tanto, vamos a seguir a las ballenas en este caso, y Bitcoin serían para los próximos días, pues prácticamente para el año y lo que veamos durante los próximos, una gran apuesta de medio a largo plazo. Bueno, pues a seguir a las ballenas. Darío García, analista de XTB, muchísimas gracias como siempre por su análisis, sus consejos, y hasta la próxima. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, Eva, buenos días.